¿Qué tal, compañeras, compañeros? Licenciado Félix Vázquez Acuña. Mi nombre es Esaú Rincón Zamora. Y en la presente oportunidad voy a hacer una breve exposición acerca de otro de los supuestos de procedencia del amparo indirecto. Específicamente lo que establece el artículo 107, fracción quinta de la Ley de Amparo en vigor, cuyo contenido es el que a la letra dice que el amparo indirecto procederá o será susceptible de procedencia contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por estos los que vulneren o trastoquen materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. De la pieza normativa de referencia se desprenden diversos elementos, los cuales son necesarios explicar de manera aislada para poder precisar con mayor certeza qué es o cómo se entiende este supuesto de procedencia del amparo indirecto. Por ello, debemos de señalar que cuando se refiere a actos, son todos aquellos que producen tanto tribunales judiciales como administrativos, agrarios y laborales. Procedimiento que desde luego ya se había hecho referencia a su concepto en clases anteriores, pues son toda esa serie de actos que producen los tribunales desde la presentación de la demanda, su contestación, el periodo probatorio, alegatos, hasta finalizar cuando el juzgado o el órgano resolutor emite la sentencia y posteriormente esta última en mención causa ejecutoria. Ahora bien, se trata entonces de otro supuesto de procedencia del amparo indirecto, pero no sin antes señalar que la regla general nos dice que cuando se trate pues de actos que vulneren la esfera jurídica individual de los quejosos de las partes, tanto de tipo procedimental o que afecten derechos fundamentales, tal y como lo refieren los artículos 172 y 173 de la Ley de Amparo, aun y cuando estos supuestos ocurran, que es la regla general, pues es necesario explicar dos consecuencias que resultan de esta. La primera de ellas es que para que resulte susceptible de procedencia el amparo, es necesario que haya de por medio una sentencia, la cual será impugnable a través de este medio de control de la constitucionalidad. El segundo de estos efectos es desde luego que pues vulnere un derecho fundamental, perjudique la esfera individual de las personas o del quejoso, para que entonces se encuentre en la hipótesis correcta de procedencia del amparo indirecto. Una vez establecido este panorama de la regla general, como lo comenté, entonces podemos señalar qué es a lo que se refiere el artículo 107, fracción quinta de la Ley de Amparo en vigor. Se trata, sino, de una regla de excepción, contrario a lo que establece la general, porque de acuerdo a lo que señala la pieza normativa, se trata de que procederá el amparo aun y cuando no haya concluido el juicio a través de una sentencia definitiva, lo cual es totalmente o se contrapone, mejor dicho, a la regla general. De ahí entonces que se tengan que justificar ciertos requisitos que se desprenden del propio numeral en mención. Es decir, que esos actos que estén surtiendo efectos en un diverso juicio sean de imposible reparación cuando concluya mediante la sentencia definitiva, aun y cuando ésta sea favorable a los intereses de la persona. Es decir, que se trate de ciertas circunstancias que en el momento agravien, perjudiquen
o vulneren a la persona y que en lo futuro, aun y cuando esa resolución sea favorable a esta, pues ya habrá sido de irreparable o de imposible, será imposible su reparación. Tal como lo refiere el numeral 107 en la fracción quinta de la ley de amparo, este supuesto de procedencia, excepción a la regla general, pues se trata de evitar en lo futuro una imposible reparación a la parte quejosa. E inclusive por eso deben acreditarse ciertas circunstancias. Al respecto, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente la segunda sala, en uno de sus criterios, no aislados sino de carácter obligatorio al tratarse de una jurisprudencia, estableció que para calificar a un acto de imposible reparación debe tratarse única y exclusivamente de aquellos que afecten materialmente a derechos sustantivos, y no, como en algunas de las ocasiones ocurre, que pretendan recaer sobre cuestiones adjetivas y o formales, que no encajan o no pueden tomarse en consideración como si se tratara de derechos sustantivos. Esta jurisprudencia en mención se puede localizar en el Semanario Judicial de la Federación a través de su plataforma digital JUS, con el número de registro digital 201-158-0 del año 2016 de la anterior época décima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, para traducir esto de manera circunstancial, es necesario decir que son irreparables porque en el momento que se están ejecutando ya se vulneró un derecho sustantivo. Verbigracia, cuando se decreta o se dicta una orden de aprehensión o reaprehensión, ya se le privó de la libertad en ese momento a la persona, y en lo futuro es imposible que se subsane. Otro más se trata de la posible demolición, o bien que ocurre esta de un inmueble, y finalmente cuando se dicta la sentencia ya no se puede restituir lo que antes era dicho bien. Entonces es lógico este supuesto, esta excepción a la regla general, que se prevé o se entiende que el legislador trató de que se evitara en la medida posible distintos agravios o perjudicaciones a la esfera individual de cada persona.